Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Desde Mequinenza nos encontramos en la biblioteca del muy ilustre ayuntamiento de la ciudad de Mequinenza. Está celebrando unas jornadas de animación a la lectura, con un invitado muy especial. El escritor, no podía ser menos, en estas jornadas ha estado dando una charla pues, al grupo de lectura de la ciudad de Mequinenza, muy nutrido, muy importante, y verán la imagen de ustedes. Y para nosotros es un honor y un placer hacerle esta entrevista que hemos decidido pues bueno, hacerla aquí en el mejor sitio, que con esta decoración, la biblioteca. Bien, el escritor es Miguel Carcasona, natural de la localidad monegrina Sangarrén, Huesca. Nació el 9 de julio de 1965, casado con 2 hijos. Su último libro, del cual hablaremos esta noche, después de conocerle a él un poco más a fondo, Un ojo siempre parpadea. Pues le damos las gracias a don Miguel, le damos las gracias, la bienvenida y agradecerle que nos conceda esta entrevista para conocerle mejor y conocer su obra, que últimamente, pues bueno, parece ser que está en los mercados y con gran éxito. Pues nada, un placer también para mí. Sí, está bien la cosa, no me puedo quejar. Bien, también quiero darle la bienvenida, las gracias a María Lavaila, natural de Torrente, pero casada en Mequinenza y afincada en Mequinenza, por la colaboración que gracias a ella es posible esta entrevista. Por eso desde aquí quiero darle las gracias y le pido por favor que participe en esta entrevista. Y en alguna otra ocasión tendrán el gusto de verla también cuando ya, bueno, ella lo decida por propiedad, de hacer la entrevista a ella sola. Esta noche le he pedido por favor que esté con nosotros. María, gracias por tu amabilidad, por organizar esta entrevista con un ilustre personaje del mundo de la literatura y darte las gracias por querer estar con nosotros y colaborar en este momento. Para mí es un placer. Pues bueno, ya lo conocen ustedes, ya hemos entrado en el tema de esta noche y sí que me gustaría empezar esta entrevista preguntando a Miguel. Tenemos tanto que preguntarle. Bueno, háblenos un poco, empezando de ahí, para conocerla a fondo, un poco por encima de su infancia, cuando nace, su vida cotidiana dentro del colegio. No, pues tampoco tiene mucha historia, ¿no? Te digo que soy una persona muy normal, que me he criado, pues, en Sangarrén, en un ambiente muy normal, ¿no? Sin nada especial, creo yo, que resaltar. Sí, pues Sangarrén en esa época era un pueblo de unos 400 habitantes y pues creo que llevé la vida que más o menos llevamos todos los de nuestra generación, ¿no? Como dices, acabo de cumplir 50 años, bueno, pues la generación del boom de los 60, que luego en la infancia vivieron la transición, en la adolescencia la movida de los 80, y ya para cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos asentados en la vida. Bueno, pero también tuviste un periodo escolar, en aquella, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo te veías, cómo te veían los profesores, tus cualidades para pues llevarte a escribir? Si te digo la verdad, casi no lo recuerdo. Han pasado muchos años. No, pues realmente escribir, comencé a escribir ya en la adolescencia. Siempre, como creo que todos los escritores, de niño pues me gustaba leer, evidentemente. Bueno, en el medio en el que me movía en aquella época no había abundancia de libros, pero siempre mis padres intentaban cogerme alguno en Huesca, estas cositas, ¿no? Además los que tocaba leer en la escuela. Pero bueno, lo que era la vena creativa, digamos, no había aflorado como tal. Me dedicaba más a jugar al fútbol, para que engañarnos. María, tú, ¿cómo ves, ya le conoces? ¿Qué le preguntarías sobre su...? ¿Cuál es el espíritu de Un ojo siempre parpadea? Pues el espíritu es narrar la realidad.
como he comentado antes, la realidad en un sentido amplio, porque la realidad es poliédrica, ¿no? Se refiere a la realidad visible, tangible, a la realidad interior, un poco la pensada, y a la realidad imaginada o fantaseada. Todos tenemos sueños, tenemos fantasías, y muchas veces estas dos últimas realidades son tan o más importantes que la realidad cotidiana, ¿no?, que nos rodea. Y nace el escritor, se crea. El creativo nace. El creativo en el sentido de que siempre tenemos, yo pienso que todo el mundo tenemos una faceta creativa, va por delante. Hay quien la desarrolla de una manera, hay quien la desarrolla de otra. El escritor o el creador nace y a partir de ahí puede o no desarrollarla. Como he comentado antes, siempre digo medio en broma, medio en serio, que yo en realidad lo que quería ser era cantante, hasta que un día cantando en casa, bueno, pues me dijeron que no tenía mala voz, pero un poco desafinada. Y dije, ojo, pues si esto te dicen en casa, va a ser que no. Y ya pues seguí por otros derroteros. Pero el espíritu creativo es casi innato, entiendo, en el hombre, ¿no? Hay quien lo puede desarrollar la carpintería, por decir algo, hay quien en la pintura, hay quien en la literatura. Y a ti, pues como escritor, ya prácticamente consagrado. Bueno. Sí, creemos que sí, porque ya ha hecho grandes libros, grandes obras, y están ahí en los medios, y esto ya es importante, ya dice algo. ¿Qué te motiva? ¿Cuándo dices, voy a escribir? Pues, mira, pienso, voy a escribir, lo primero, tengo una faceta de poeta y una faceta de narrador. En general, que englobe a los dos, suelo decir que la mente es como una hormigonera que está en constante trabajo. Se va llenando con materiales de vida, materiales de lecturas, materiales de historias que te cuentan, y ahí hace su trabajo hasta que en un determinado momento, mediante un chispazo o una idea, algo, produce que eches el cemento, en este caso que eches la literatura, ¿no?, afuera, que comiences un poema, un relato, lo que sea, y a partir de ahí ya se desarrolla. Bien, como he dicho antes, casado con 2 hijos, hay una época, se supone, o así lo creo yo, tú me corregirás, que pues bueno, esos 17, 18 años, antes del fútbol, posteriormente, pues ya de los amores. ¿No te desvía ese momento de aquello que tú te habías marcado o que querías llegar? Conoces a una chica, quieres conocer, te aparta un poco de ese mundo de la literatura, de escribir, de lo que estabas un poco, querías ser? ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi caso ya te digo, en aquella época era todo muy primario todavía, ¿no? Lo referido a la literatura. Realmente escribía y cositas perfectamente olvidables, fundamentalmente poemas. No afectó, al revés, pues las vivencias que teníamos, no solo de amores, sino de amistad, de vitales, como posteriormente, en el fondo, no hay mucha diferencia, nutrían la literatura. Evidentemente, cuando se es adolescente, digamos, las hormonas van a veces por un lado y la mente por otra, pero bueno, en mi caso siempre he sido, creo, una persona muy tranquila y más bien apacible, no creo que influyeran especialmente en nada. Bueno, pues desde el punto de vista negativo, quiero decir. Seguiremos hablando de ese tema. María, tú adelante pregunta por su libro, a ver que nos explique un poco esa obra. Si hablemos un poco de él, después le conoceremos más a fondo. Sí, cabría decir que es un libro unitario o son cuentos que se agrupan, más bien dispersos. Bueno, son cuentos que tienen algunos poco que ver entre sí, pero digamos sí que hay un hilo conductor. Para empezar, hay un abanico de edades que va desde la infancia, incluso desde la
concepción, vamos a decir, de la persona hasta la senectud. Y el hilo conductor sería también lo que he dicho antes, ¿no? Ese reflejar de la realidad en su versión amplia. Algo que, por lo que me han comentado aquí y en otros clubes de lectura, yo creo que he debido conseguir, porque parece la gente en general se siente reflejada o se siente identificada con algunos relatos, con algunos personajes, señal de que se ha conseguido. Ese sería, digamos, el hilo conductor, ¿no? El reflejo de la realidad. Sigue, adelante, sigue. A ver, ¿cuál es su idea del cuento? No tutearte. No me puedes tutear perfectamente. Yo suelo tutear a la gente ya de por sí. La idea del cuento. Vamos a ver. Un cuento tiene que tener la intensidad de un poema y, a su vez, narrar una historia como una novela. Eso podría ser la síntesis, ¿no? En un poema, digamos, cada palabra tiene un peso esencial. En un cuento tiene que tener siempre esa intensidad, no puede sobrar nada. Una novela te da más pie a digresiones, a reflexiones. Un cuento no. Quedaría, digamos, a mitad camino entre un género y otro. Entonces, para mí el cuento cuenta generalmente, perdón por la redundancia, una historia concreta con un principio y un final. El final puede ser abierto, no necesariamente tiene que ser un final cerrado. De hecho, en el libro hay varios finales abiertos, pero siempre, digamos, que sea el fotograma de ese momento. O sea, una idea original, sin duda. No sé si está realmente original. Mira, yo la originalidad siempre la pongo en entredicho. En este libro hay un relato que se titula El puente entre la espiral. Viene de una idea de que el tiempo no es circular, la idea que se tiene de que las cosas se repiten, el tiempo no es circular, sino que el tiempo funciona en espiral, es decir, va pasando como cosas parecidas a distinto nivel. Me pareció en su momento una idea muy original y muy bonita hasta que descubrí que Giambattista Vico la había formulado hace 4 siglos. Por lo tanto, me parece que está todo inventado, al menos todo lo básico. A partir de ahí viene la voz personal, vienen otra serie de atributos, ¿no? Que es lo que da la originalidad. ¿Y qué características tienen sus piezas? La intensidad, como ha comentado antes María Ángeles, creo que esa es quizás la básica, ¿no? Son cuentos intensos y, por un lado, son cuentos que narran la vida diaria, generalmente, que la gente se pueda ver reflejada en la mayoría. Vuelvo a repetir, con esa amplitud de miras, ¿no? Del concepto realidad. ¿Y cómo compagina humor, lirismo o intervención en un libro tan lleno de detalles y de situaciones? La respuesta fácil sería como buenamente puedo, ¿no? Se intenta. Creo que suele ser habitual que los que venimos de la poesía, o hemos practicado antes la poesía, siempre nos queda esa preocupación por el detalle en la palabra y en la expresión, ¿no? Sobre todo a la hora de escribir un cuento que, como he dicho, tiene que ser algo intenso y medido. Hay relatos y relatos. Por supuesto, intento que siempre sea prosa lo que hago, es decir, tengo muy claro que no estoy haciendo poesía, estoy haciendo narrativa. Por lo tanto, tiene que funcionar como narrativa. Sí. Pero hay veces que utilizo recursos poéticos para dar esa intensidad. Y a partir de ahí el resultado, pues a veces sale mejor, a veces sale peor. Vale. También hay varios homenajes a García Márquez, Vargas al cine. ¿Cómo los ha integrado? Hombre, hay homenajes muy claros, por ejemplo, a la música.
intento que sean hilo conductor. Por ejemplo, el último microrrelato es basado en una historia real, como ponen en las películas. Realmente yo nací 9 meses después de que se grabara el Ámsterdam de Jacques Brel, y mi padre y Jacques Brel nacieron y murieron con un mes de diferencia, con lo cual ahí tenía un material de un relato y a su vez un homenaje a Jacques Brel, que siempre ha sido uno de mis cantantes preferidos. E intento que no sea un adorno, un oropel, no, que sea algo que realmente se incruste en el relato, incluso que lo sostenga. Ahí en otro, pues las canciones de Bunbury Sí. son el hilo conductor, sobre todo 2 canciones, la apuesta por el rock and roll y el infinito. Evidentemente cada una está puesto en un momento del relato y con un significado. Hay otros guiños que son, bueno, casi humorísticos, ¿no? Y hay otros que son simples homenajes. Por ejemplo, en un rato también aparece un poema de Octavio Paz, 2 hombres frente a frente. Digamos, estoy narrando prácticamente un acto sexual a través del poema. En lugar de 2 hombres, en este caso un hombre y una mujer frente a frente. Pero ellos son los pilares que sostienen la narración de la secuencia. Y otra pregunta, ¿por qué le gusta tanto Silvio Rodríguez? Bueno, Silvio Rodríguez me gusta. Lo he dicho bien. Sí. Lo he visto bien. Bueno, también me encanta bien, pero a mí Silvio Rodríguez, como dije el otro día en el Facebook, creo, si hubiera nacido en Estados Unidos, sería el cantante del siglo XX, pura y simplemente. Nació en Cuba y la repercusión pues no ha sido la misma. Me encanta Silvio Rodríguez, me parece uno de los que mejor han sabido conjugar una música especial con una letra muy potente y con una voz muy peculiar, cosa que los 3 factores es muy difícil de hallar, muy pocos lo han conseguido. Canciones como Ojalá o como ahora se me ha ido el título, la del cuadro de Chagall, Una mujer con sombrero, sí. Me parecen 2 de las mejores canciones que se han escrito nunca. Y cuando digo 2 de las mejores, me puedes decir cualquiera, de cualquier país, de cualquier nacionalidad. ¿Y Víctor Jara? Víctor Jara es un referente personal, tanto como artístico. A Víctor Jara le pasa un poquito como a Lorca le pasó en su momento en España, que la muerte, en cierto modo, lo ha catapultado a la fama universal, pero a su vez ha enterrado una parte de su faceta creativa. Lorca durante muchos años, si recordáis, fue el poeta del romancero gitano asesinado por Franco en la Guerra Civil. El mejor Lorca, probablemente el de Poeta en Nueva York, tardó en salir. Víctor Jara era un creador tremendo, pero tremendo. Tú puedes mirar en sus canciones desde la música contemporánea hasta la música tradicional de toda la vida, y a partir de ahí toda una secuencia. Solo que reservado, expresado como en muñones, que digo yo. No tuvo ni tiempo ni las circunstancias vitales para desarrollarlo como el gran creador que era. Eso por un lado, y por otro, en cierto modo tenemos como una serie de, no digo vida paralela, pero sí que determinadas circunstancias vitales también me ocurrieron a mí en otro tiempo y en otro momento. Y esa, digamos, fuerza creativa que siempre tuvo para conseguir ser lo que fue, es lo que también durante una época me empujaba a mí. Bien, yo también me gustaría preguntarte el título del libro, el significado, el por qué este título, Un ojo siempre parpadea. Un ojo siempre parpadea, para empezar, es un verso eneasílabo, es un verso de 9 sílabas. Esto enlaza un poco con lo que comentábamos antes de la intensidad poética. Podía haber, los amigos sobre todo me decían, un ojo siempre parpadea, es que está guiñando el ojo. Tiene doble lectura. Tiene doble lectura. Digo, bueno, vale, me arriesgo a esa doble lectura. O triple. Podría haber dicho, los ojos siempre parpadean.
pero no tendría la misma fuerza. No tendría la misma fuerza, pero efectivamente. Entonces la idea del parpadeo, en este caso son relatos, y es que después de cada parpadeo volvemos a enfocar la realidad de un modo distinto. Serían como las cortinillas que separan programas, vamos a decir, de televisión, ¿no? o secuencias en una película. Ese es un poco la transición. la idea, la transición, ¿no? De alguna manera. ¿Y a quién se lo diriges este libro? ¿A clases sociales, edades? No, yo Más o menos. pretendo ser universal. En mis personajes, en todo lo que hago, pretendo partir de lo local para llegar a lo universal. Estamos terminando porque tenemos el tiempo un poco justo y sabemos pues, que te esperan y estamos robando y aprovechándonos de ese tiempo. Bueno, María, ¿quieres preguntarle algo más para ir finalizando? Sí. ¿Qué sintió cuando le dieron el premio a los 22 años, tan joven? Hombre, pues una alegría. Bueno, ese fue un premio, digamos, anecdótico, ¿no? en mi vida. Luego tardé varios años en madurar como escritor y en conseguir otras cosas. Es un premio que tengo grabado y con muy buenos recuerdos, porque además fue en Oviedo, o sea, bastante lejos. Y siempre digo así de broma que yo no necesito que me den el Príncipe de Asturias, porque yo ya he estado alojado para obtener un premio en el Hotel Reconquista. Sí. Y me lo entregaron en el Teatro Campo Amor. Por lo tanto, son los dos recorridos del Príncipe de Asturias. Y si no el Príncipe de Asturias, ¿qué otro premio te gustaría que te dieran? A mí, no, yo el premio, y fuera de falsas vanidades, a mí realmente que la gente me leyera. Los premios, muy sí, los premios, pues sí te los dan, están bien, pero no tienen más. Y hay otra cosa que te quiero preguntar que me gusta, porque me da mucha curiosidad, es vivir en un pueblo pequeño inspira más al autor. El autor se inspira, entiendo, en cualquier sitio. Lo que sí reúne una serie de rincones de cualidades en los pueblos. Bueno, se concentra todo. Generalmente en los sitios pequeños sucede las mismas cosas que en los sitios grandes, con la diferencia de que todo el mundo se conoce. O cosas muy parecidas, ¿no? Por lo tanto, digamos, el juego que te puede dar ambientar algo en un sitio pequeño, y aquí estamos en Mequinenza, en el pueblo de Jesús Moncada, que, como he dicho antes, siempre ha sido uno de mis referentes, te puede ayudar quizás a concentrar las historias con menos personajes. Se me ocurre. Y para finalizar, María, ¿terminamos o quiere hacer alguna otra pregunta? Hombre, que tenemos tiempo muy justo, por eso. El libro Flor, digamos, el relato, digamos, está inspirado más que nada a la mujer, ¿no? No, es una historia. ¿Qué pasa? Este es un relato. Hoy, por ejemplo, aquí no ha habido mucha conversación respecto a él, pero ha llegado a generar polémicas. Recuerdo una vez, había un club de lectura, digamos, que estaban más o menos equiparados el número de hombres y de mujeres, y empezó una discusión entre sexos, porque las mujeres defendían a Flor, o más bien atacaban al protagonista, y los hombres atacaban a Flor. El relato precisamente lo que intenta ser es lo contrario, ni buenos ni malos, las cosas pasan, y cuando pasan, pasan. Es un relato que intenta trabajar el tema de la pasión, precisamente porque el resto de relatos son más bien fríos, vamos a decir, quería tener un relato pasional. Y cuando la pasión subyuga o coge a alguien, lo arrastra. Y lo arrastra hasta extremos que probablemente el interesado ni sospechaba que podría llegar. Bien, pues aquí tenemos el libro, lo cogemos y a ver que no hayamos preguntado nosotros que tú quieras decir. Lo cogemos aquí con la mano, lo mostramos a la cámara. Y una ilustración muy bonita. Sí, la portada es preciosa, de Óscar San Martín. Cogerán aquello que no hayamos preguntado nosotros, por desconocimiento, porque, bueno, el tiempo también nos queda mucho en el tintero, todavía mucho por preguntar. Bueno, ¿qué quieres decir sobre él? Nada, pues que quien
lo haya ¿Dónde lo leído, pueden encontrar? espera, Con- se puede encontrar prácticamente en cualquier librería. Es un libro de tirada de distribución nacional. Tropo Editores es una editorial independiente, pero con muy buena presencia en todo el mundo. El que viva o quiera acercarse el lunes a Monzón, que está la Feria del Libro Aragonés, pues ahí me tendrá para poder dedicarlo. Y ya digo, en cualquier librería se puede, y si no está en la librería en ese momento, lo pueden pedir tranquilamente, que tiene una muy buena distribución, como he dicho. Bien, te lleva buen recuerdo de Mequinenza. Sí, sí, por supuesto. Está encontrada a Es un- gusto. Sí, sí. Es Siempre, como he comentado antes, siempre cuando llegan los grupos a un sitio, grupos de música, lo primero que dicen, estoy muy contento de estar en... Yo no he necesitado decir eso porque sabía perfectamente que venía del pueblo de Jesús Moncada, lo cual pues me ha hecho, aunque sea el pueblo nuevo, digamos, no donde ambienta su maravillosa literatura, y bueno, me he sentido muy a gusto. Bien, María, pues entonces despide el programa con el libro en las manos, di lo que quieras, lo que te venga en ese momento a la mente, que seguro que lo harás muy, muy bien. Hasta el momento lo has hecho muy bien. Enhorabuena. Pues, hombre, felicidades por estar con nosotros. Nos ha alegrado mucho Gracias a vosotros por traerme. por traerme. Y por la y, entrevista, bueno, y hasta la próxima. que espero que se repita. ¿Y al público? Y al público, pues Televidentes, por favor. sí, a los señores televidentes. Entonces, Bien, doy estar las ahí. gracias a todos por habernos atendido y sobre todo a Miguel Carcasona, que ha sido una gran alegría conocerlo, tanto como persona como escritor. Pues oye, Aunque igualmente, sea por prosa, por poesía. pues yo también muy agradecido, vuelvo a decir, es un placer, una alegría, ¿no? Que te llamen, que la gente te lea y encima te llamen a un sitio para comentar el libro, y así además, como se ha salido aquí, pues los lectores han salido muy satisfechos, yo feliz. Y nosotros también. Pues esto ha sido todo por esta noche, Miguel Carcasona. Gracias por todo, María. Gracias a ti. Ha sido posible esta entrevista. Nuevamente, las gracias. Enhorabuena por todo. Es un placer haberte conocido. Y siempre que Igualmente. desees algo, esta es tu televisión que la puedes emplear para todo aquello que lo necesites. Que esperemos lleguemos a toda la comarca del Bajo Cinca. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros.